Seguimos con información, ecuatorianos, y esta vez hay un video de Dayana Monroy sobre alias Fito y la situación del Ecuador que es espeluznante. Realmente, miren ustedes, la periodista Dayana Monroy aborda en su reportaje la compleja figura de Adolfo Maciá alias Fito, no solo como un líder criminal, al que no se le debería de llamar líder, un delincuente criminal, sino como un síntoma alarmante del colapso del Estado ecuatoriano. Quiero que vean y venimos. Esta también es la historia del hombre que revela el colapso del Estado en Ecuador. Pues Fito, líder de los Choneros, una de las bandas más antiguas y violentas del país, no construyó su poder en las calles. Él lo hizo desde la cárcel. Durante más de una década gobernó desde la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y como un verdadero rey. Él tenía acceso a armas, a teléfonos satelitales y hasta organizaba fiestas privadas allí dentro, en la cárcel. La cárcel era algo así como su centro de operaciones. Desde allí ordenaba asesinatos, organizaba envíos de droga hacia Europa y manejaba alianzas con carteles mexicanos, especialmente con el cartel de Sinaloa. Pero su historia tampoco puede contarse sin otro hombre, quien antes era líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. En 2020, tras su asesinato, Fito asumió el liderazgo total de la organización. Pero con ese vacío de poder nacieron nuevas bandas y con ellas comenzó una guerra sangrienta por el control de las cárceles y también por el control de las rutas del narcotráfico. Ecuador vivió una ola de masacres carcelarias sin precedentes. Cuerpos decapitados, calcinados, colgados y tal como advirtieron los expertos, si el Estado no actuaba, esa violencia se iba a expandir a las calles y eso fue precisamente lo que pasó. En la estructura del negocio de la droga, Ecuador es un centro logístico para el almacenamiento y envío de la droga que se produce en Colombia. Y dentro de todo este engranaje, Fito era solo una pieza más. Una pieza importante sí, pero solo una pieza más. Recordemos que en enero de 2024, a punto de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, Fito se fugó. Se fumó. 6 meses después fue recapturado. Estaba escondido en este búnker. Ya hemos visto esta imagen antes. Y como vimos, él aceptó ser extraditado y ahora está en una celda de Nueva York. Pero, ¿realmente esto resolverá el problema de fondo? Corrupción en las instituciones del Estado y en todos los niveles, hasta en el político. ¿Cayó el líder o simplemente cambió el rostro del crimen? En Ecuador, sabemos que lamentablemente es la segunda opción. Lo que Monroy destaca es que Fito no construyó su imperio de poder en las calles, como se podría esperar de un capo del narco, sino que lo hizo desde el interior de las prisiones. Durante más de una década, desde la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, Fito gobernó con puño de hierro, demostrando un nivel de acceso y control que lo asemejaba a un verdadero rey dentro del sistema carcelario. Su poder se extendía a la adquisición de armas, el uso de teléfonos satelitales y la organización de eventos privados, convirtiendo la cárcel en su centro de operaciones, desde donde ordenaba asesinatos y coordinaba envíos a Europa. ¿Quién estaba atrás de esos envíos? Miremos, porque lo que decíamos siempre y lo que hemos venido sosteniendo en Hechos Ecuador, las cárceles no son para hacinar de gente, son para rehabilitar. ¿Quién controlaba aquello? ¿Quién estaba a cargo de controlar a Fito? En otras partes a esta gente se la tiene hiper, súper controlada. Aquí en el Ecuador se les da paso a todo. Ese es el problema ecuatoriano. Ecuador está bien mal convertido en un país de paso de la blanca diosa. Pero vamos a mirar y venimos a la conclusión. Esta también es la historia del hombre que revela el colapso del Estado en Ecuador. Pues Fito, líder de los Choneros, una de las bandas más antiguas y violentas del país, no construyó su poder en las calles. Él lo hizo desde la cárcel. Durante más de una década gobernó desde la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y como un verdadero rey. Él tenía acceso a armas, a teléfonos satelitales y hasta organizaba fiestas privadas allí dentro, en la cárcel.
La cárcel era algo así como su centro de operaciones. Desde allí ordenaba asesinatos, organizaba envíos de droga hacia Europa y manejaba alianzas con carteles mexicanos, especialmente con el cartel de Sinaloa. Pero su historia tampoco puede contarse sin otro hombre, quien antes era líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. En 2020, tras su asesinato, Fito asumió el liderazgo total de la organización. Pero con ese vacío de poder nacieron nuevas bandas y con ellas comenzó una guerra sangrienta por el control de las cárceles y también por el control de las rutas del narcotráfico. Ecuador vivió una ola de masacres carcelarias sin precedentes. Cuerpos decapitados, calcinados, colgados y tal como advirtieron los expertos, si el Estado no actuaba, esa violencia se iba a expandir a las calles y eso fue precisamente lo que pasó. En la estructura del negocio de la droga, Ecuador es un centro logístico para el almacenamiento y envío de la droga que se produce en Colombia. Y dentro de todo este engranaje, Fito era solo una pieza más. Una pieza importante sí, pero solo una pieza más. Recordemos que en enero de 2024, a punto de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, Fito se fugó. Se fumó. 6 meses después fue recapturado. Estaba escondido en este búnker. Ya hemos visto esta imagen antes. Y como vimos, él aceptó ser extraditado y ahora está en una celda de Nueva York. Pero, ¿realmente esto resolverá el problema de fondo? Corrupción en las instituciones del Estado y en todos los niveles, hasta en el político. ¿Cayó el líder o simplemente cambió el rostro del crimen? En Ecuador, sabemos que lamentablemente es la segunda opción. En conclusión, el análisis de Dayana Monroy nos lleva a una conclusión sombría. La extradición de Fito no es por sí misma la solución definitiva para la crisis de seguridad y tráfico en Ecuador. El problema es mucho más profundo y sistemático, arraigado en la corrupción estatal y en un entramado crimen que va más allá de un solo individuo. Si bien la figura de Fito simboliza gran parte de la violencia reciente, su remoción no garantiza el desmantelamiento de las redes que operaban impunemente. La verdadera batalla, como sugiere el reportaje, está en la recuperación de las instituciones y en la erradicación de la corrupción que ha permitido al crimen operar con tal impunidad y alcanzar niveles de control nunca antes vistos. Sin un abordaje integral que ataque las raíces de este problema, es probable que solo se cambie el rostro del liderazgo criminal perpetuado y darle una vuelta a la violencia y el control de estos criminales que están organizados. Pero más allá, si no se aplican políticas públicas de rastreo, en fin, estamos en plena era de la inteligencia artificial y como yo siempre digo, votamos en un papel donde 3 pendejos derimen y ya sabemos quién es el presidente, donde otros pendejos derimen y sancionan a quien les da la gana. Ese es el problema del Ecuador, que seguimos como hace 100 años, cuando estamos en una era revolucionaria. Ahí se las dejo y los leo en los comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Felicidades a la señora Monroy por tremendo reportaje. La abrazo a la distancia. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.